para los que son sacerdotes jóvenes. Como decía, la esperanza es casi connatural. Por un lado, porque como dice Santo Tomás, tiene mucho más futuro que pasado el joven, porque están llenos de energía para encaminarse hacia el bien deseado. Pero también porque se carece un poco de realismo, no se tiene tanta experiencia del fracaso, no se ha chocado todavía con los duros límites de la existencia y la resistencia que ofrecen las cosas cuando quieren ser cambiadas. Y por ello el ideal prevalece sobre la realidad, en una actitud que a veces está dominada por cierta ingenuidad. No solo el ideal prevalece sobre la realidad, sino que también la esperanza se apoya más sobre las propias fuerzas y convicciones que sobre la acción de Dios y sus misteriosos planes. Es un compuesto entonces en donde hay a menudo quizás más esperanza humana que esperanza teologal, pero en camino de maduración. En la mitad de la vida, probablemente el cielo ya no es tan claro y soleado como en la primera juventud, sino quizás está parcialmente nublado. El ideal fue puesto en crisis por la realidad, no solo por la realidad del mundo, sino también por la realidad eclesial y por la propia realidad personal. Las cosas no fueron siempre como uno las había soñado, y uno llega a esta edad con distintas cicatrices, productos de encontronazos ruidosos o sordos, contra los límites de la realidad exterior e interior. Frente a ello se abre en esta etapa dos riesgos y un camino de maduración. Los riesgos son, en primer lugar, replegarse sobre el ideal, adquiriendo una actitud de corte fundamentalista que resguarda la esperanza a fuerza de negar la realidad. Y es el repliegue sobre la trinchera, el que se sale más rígido e intolerante, con una actitud agresiva ante la realidad. El otro riesgo es el opuesto. Ante la resistencia que la realidad ofrece, uno capitula, resigna el ideal, asumiendo una actitud más bien cínica, marcada por el desencanto, el comentario ácido, sarcástico sobre la vida eclesial y la búsqueda de compensaciones humanas que hagan más llevadera nuestra vida personal. El camino que se abre entre estos dos riesgos es el de sostener la tensión inevitable entre el ideal y la realidad, purificando el objeto de la esperanza y abriéndose a la acción de Dios, donde prevalecía al comienzo una cierta pretensión de autosuficiencia. Allí donde descubrí que yo no puedo, se me presenta una pregunta. ¿Me confío entonces a otro, con mayúscula, y a otros? Es decir, ante la crisis de la esperanza humana inicial, se abre la posibilidad de madurar en la esperanza teologal, algo que forma parte de una llamada a una segunda conversión. Y a este respecto, la presencia o la ausencia de alegría en el corazón será lo que revele qué camino se ha tomado. Hablo de verdadera alegría, esa que el mundo no puede ni dar ni quitar. Y en la tercera edad, las cosas normalmente están más definidas, pero siempre se puede modificar el rumbo, tanto como para bien como para mal. Es una etapa de la vida en la que se puede haber adquirido la sabiduría evangélica, que nos ha hecho comprender que donde yo no puedo, Él, sin embargo, obra. Lo cual ha ido liberando de toda pretensión de autosuficiencia, sin que esto deba ser confundido con el talante cínico de quien ya nada espera. Hay vidas en las que con el paso del tiempo, bajo la falsa apariencia de la madurez, se mezcla una adolescencia que no se va, con un envejecimiento que se adelanta. También en el sacerdocio podría presentarse quienes tengan esa mezcla de envejecimiento prematuro con una adolescencia que persiste. Gente envejecida en cuanto a sus años, que han quedado atrás, que ya no tienen por delante nada como horizonte. Y adolescente en cuanto a estar centrada sobre la satisfacción de sus propias necesidades. Y esta mezcla reemplaza tristemente la madurez, o mejor dicho, ha hecho abortar la madurez para acabar sustituyéndola.
En el primer caso, en cambio, el de quienes han adquirido con los años una verdadera sabiduría evangélica, la acción de Dios ha prevalecido y la esperanza humana ha sido asimilada a la esperanza teologal. Cuanto más avanzamos, dice un autor, más necesidad tenemos de ser sostenidos en la esperanza por una fuerza que supera nuestras posibilidades naturales, que es don del Espíritu. Antes no hubiéramos sido capaces de darnos cuenta de ello, pero para ser capaz de renacer es necesario presentarse muerto, vencido, maleable a la regeneración divina en nosotros. Como en una segunda infancia, uno vuelve a caminar tomado de la mano de otro. Se deja llevar, se hace más viva a su vez la esperanza del cielo, y esto le permite rejuvenecerse, ya que como ocurre con los jóvenes, otra vez uno tiene mucho más futuro que pasado. Los jóvenes, y los de la edad intermedia, entre los que me incluyo, necesitamos recibir de los sacerdotes con más años en el ejercicio del ministerio un testimonio de esperanza, el testimonio que solo los años pueden autorizar y legitimar, de un Dios que en medio de una realidad áspera, a menudo oscura, que esconde los horizontes y borra las huellas, nunca abandona, nunca se ausenta, aunque nos impaciente su silencio. Los mayores están llamados a ser ante los jóvenes garantes del amor de Dios, pues aunque Él no necesite esto, nosotros más de una vez precisamos que alguien nos confirme que en el camino emprendido, que nos aliente cuando no podemos reconocer la cercanía de Dios que nos acompaña. Los mayores pueden hablar con la autoridad que da el paso del tiempo, de la fidelidad de Dios. Y pueden ser para los que vienen detrás una ventana a la misericordia de Dios, por tanto perdón recibido y ofrecido a lo largo de la vida. Finalmente, los mayores están llamados a sostener con su alegría a los jóvenes, expresión de un corazón que con los años no se ha endurecido, sino que se ha ensanchado. Como el buen vino, el tiempo no lo ha echado a perder, sino que lo ha madurado, dándole un sabor más exquisito. Los jóvenes, y los que no somos tan jóvenes, necesitamos de viejos sacerdotes alegres, que nos contagien la alegría. Hay una cosa que a mí me llama la atención de Pironio. He visto muchas fotos de Pironio siendo jovencito, siendo seminarista, siendo curita, y ahora como cardenal. Y tal vez pueda ser una sensación fotográfica, pero es, creo que, la constatación de una realidad. Cuanto más viejo era Pironio, y cuanto más abrazado a la cruz estaba del dolor por su enfermedad, su sonrisa era más grande. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Y el hecho de poder abrazarlo y darle un beso como si fuera mi abuelo, eso no me lo olvido nunca más en mi vida. Porque estuvo ese viejo sabio que con su sonrisa me mostró la esperanza en Jesús. Por eso, fruto de haber vencido el desencanto, cuantas veces se presentó la tentación en el camino, los mayores han de ser los custodios de la alegría de los presbiterios y no viejos refunfuñones. Los sacerdotes mayores tienen que ser los que sostengan la alegría de todo el presbiterio. Quisiera servirme las palabras finales que el cardenal Pironio, con el que el cardenal Pironio cerraba su retiro en el Vaticano en el año 74, basados en la cita de Romanos 12:12. Decía él, si yo tuviera que desearles algo casi al término de este retiro, les haría este augurio del apóstol Pablo. Sean alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Me parece que esto define la figura, el estilo, la actividad y el ministerio